Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Quisiera basar la reflexión de esta tarde en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, del verso 14 al verso 30. Es la parábola de los talentos, una parábola muy conocida por todos nosotros. Y dice la palabra de esta manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto habías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Sin lugar a dudas, lo que el Señor quiere hablarnos, o lo que Jesús al mencionar esta parábola quiere comunicarnos, es acerca del reino de los cielos. Por eso dice el verso 1, porque el reino de los cielos es como un hombre. Y luego Él menciona toda la parábola. Lo primero que Jesús nos quiere dar a conocer con respecto a esta parábola es que podamos entender algo del reino de los cielos. Y esta tarde es lo que quisiera que entendieras, o que entendiéramos, que somos hijos de Dios, que nuestra militancia no es en la tierra, como dice la palabra. Somos extranjeros aquí, y tenemos una morada en la cual en un futuro podríamos ocupar. Yo creo que al poner atención a las palabras que nuestro Señor nos menciona en esta parábola, podríamos sacar provecho y pensar un poco no solamente en esta vida, sino en la venidera. Por eso le he puesto por título a este sermón: con un ojo al gato y otro al garabato. Es decir, no podríamos solamente ocuparnos de esta vida y olvidarnos de aquella que viene, de aquella vida eterna, del reino de los cielos. Lo primero que puedo entender, hermanos, aquí de las cualidades, o que quisiera yo resaltar, son las cualidades de un buen inversionista. Sin lugar a duda, este amo, este señor buscó inversionistas, buscó siervos, y dice la palabra que va y reparte a 3 hombres de su dinero y busca inversionistas. Entonces quisiera resaltar un poco las cualidades de un buen inversionista. El verso 19 dice la palabra de Dios, verso 16, dice que: y el que le había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Dice la palabra que Jesús le había entregado 5 talentos a un hombre. El amo le había entregado 5 talentos a este hombre, y este hombre
diligentemente va y procura producir más dinero, producir más talentos de lo que él había recibido. Lo primero que puedo ver en la vida de este hombre, o una cualidad de este inversionista, es que es diligente, que él está consciente de que su amo vendrá y le pedirá cuentas. Él está consciente de que necesita producir más, y no entierra su talento, no niega lo que tiene, sino que procura producir más de lo que él se le ha dado, porque está consciente de que está trabajando para un amo. Dice el resto de la parábola que era un amo severo, duro, y él en ese temor, en ese respeto, él procura ser diligente en este asunto. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer en el reino de Dios es ser diligentes en las cosas del Señor. En las cosas que tienen que ver con la fe no podemos postergarlas, no podemos dejarlas para después. Es muy común que nosotros dejemos pendientes o cabos sueltos en nuestra vida. Estoy seguro que si estás ahí en tu hogar y puedes acordarte de algo que habías dicho que ibas a hacer en tu hogar, tal vez alguna reparación, tal vez una pequeña inversión, tal vez una pequeña mejora, estoy seguro que hay muchas cosas pendientes que no hemos hecho, que dijimos a lo mejor en algún momento que las haríamos, pero no las hemos hecho. Bueno, las cosas materiales o las cosas de esta vida pueden pasar, hermanos, pero las cosas de la vida eterna se requiere diligencia. Si hay que orar, tenemos que orar. Si hay que arrepentirnos, tenemos que arrepentirnos. Si hay que pedir a Dios, si hay que buscar a Él, tenemos que hacerlo. No podemos dejar las cosas para después. Tenemos que tener la actitud de aquel hombre, aquel Bartimeo que dice la palabra de Dios que mendigaba y que estaba ciego y le gritaba a Jesús: sáname, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállate, no grites, no molestes al maestro. Pero él, en su diligencia, dijo: no voy a perder la oportunidad de tener un encuentro con el maestro. Yo creo que la cualidad principal de un buen inversionista en el reino de Dios es diligente, no deja cabos sueltos. No dejemos las cosas para mañana, hermano. La palabra de Dios dice: hoy es el día aceptable de salvación, hoy es el día que Dios puede perdonarnos, que Dios puede acogernos, hoy es el día en que podemos arreglar cuentas con el Señor. Tal vez mañana sea demasiado tarde. Otra de las cualidades que yo veo aquí está en el verso 19, en el que dice: y vino el Señor y arregló cuentas con él. Un buen inversionista en la fe, un buen inversionista en el reino de Dios, está consciente de que su amo, de que su Señor vendrá a pedirle cuentas. Primero, porque el amo y el Señor, en este caso de la parábola, está invirtiendo también. Y eso le da un derecho para venir y pedir cuentas. El inversionista está dando de lo que tiene, de sus valores. Y el siervo solamente tiene que manejar esos valores, solamente tiene que ser sabio dónde es de que tiene que hacer las inversiones correctamente. Entonces, un buen inversionista está consciente de que su Señor le pedirá cuentas. No vive como si no pasara nada. Hoy es muy común, hermano, que mucha gente vive, o muchas personas viven, como si no tuviesen que dar cuentas a Dios de su vida. O viven de tal manera que no hay un temor de Dios en ellos. No procuran agradar a Dios de alguna manera. Como si no hubiese ese Señor que en su momento pedirá cuentas de nuestra vida. Y un buen inversionista, hermano, no puede vivir de esa manera. Un buen cristiano, un buen hijo de Dios, no podemos olvidarnos de que vamos a rendir cuentas a nuestro Señor. Por eso le ponía por título a este sermón: con un ojo al gato y otro al garabato. No podemos invertir todo nuestro tiempo solamente en nuestra vida terrenal y olvidarnos
de que algún día nuestro Señor vendrá y pedirá cuentas de lo que hemos hecho, de las inversiones que hemos hecho para el reino de Dios. ¿Cuánto tiempo hemos invertido en ello? ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros personalmente en una salvación que es nuestra? En algo que está destinado para nosotros. Jesús en una ocasión les dijo: voy pues a preparar una morada. Jesús dice: voy pues a preparar una morada para que donde yo esté también vosotros estéis. Y lo que me llama la atención es que Jesús dice: voy pues a preparar. Jesús va a preparar la morada donde nosotros, o donde todos los hijos de Dios han de morar con Él. Si Jesús se está preparando para eso, ¿por qué nosotros no prepararnos también? Es un deber de nosotros estar conscientes de que ese amo, de que ese Señor vendrá y pedirá cuentas de nuestra vida. Entonces, hermano, tengamos presente eso, que el Señor está preparando o ha preparado una morada. Y en esa responsabilidad de preparar, ¿por qué nosotros no prepararnos para ir a esa morada? ¿Por qué nosotros no hacer esos preparativos concernientes en nuestro corazón, donde no haya estorbo, donde no haya nada que nos ate, que nos impida entrar en el reino de los cielos? Esta cualidad que este hombre tenía es que él estaba consciente de que su amo vendría y le pediría cuentas. La tercera cualidad que yo veo en este buen negociante, en este buen inversionista, dice el verso 16, y negoció. Los 5 talentos dice, y los negoció. ¿Qué quiere decir con eso que los negoció? Cuando dice que los negoció es que él está dando ganancias no solamente a su amo, sino para él y para su cliente. Y eso es una cualidad de un buen inversionista. Es decir, a él están entregando 5 talentos, una cantidad considerable de dinero, de trabajo representativo en ese dinero. Y dice que él busca negociar, es decir, busca personas y les dice: yo tengo tantos talentos, ¿qué pasa si yo te los doy? Entonces la otra persona ve una ganancia también con ese dinero o con esos talentos. Y entonces la persona con la que está negociando gana, el que está negociando gana y el amo del dinero también gana. Es decir, un buen inversionista hace ganar a su amo, gana él y gana donde él está invirtiendo. ¿Qué pasa con nosotros en la fe? La fe, dice la palabra de Dios aquí, que es como el reino de Dios, que nuestra fe debería de ser igual. Que una persona que tiene fe debe de desbordar esa fe y de bendecir el lugar donde ella está o donde esta persona está. Es decir, si hay fe en mi vida, hermanos, si hay fe en nosotros tenemos que llevar esa fe y esa bendición al lugar donde nosotros estamos o en el lugar con las personas que nos rodean. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro entorno. Debe de haber esa armonía, esa paz, esa coinonía en las demás personas. Las demás personas deben de ser beneficiadas. Deben de ser beneficiadas por la fe nuestra, aunque ellos no crean. Nuestras ciudades deben de ser bendecidas por el hecho de que nosotros vivimos en esas ciudades, porque Dios nos bendice a nosotros, por causa de nosotros. Es decir, hermanos, un buen inversionista da a ganar a los demás también. Y gana él y gana a su Señor. Es decir, en la fe, hermanos, tenemos que tener una fe. Fíjese qué interesante. Tenemos que tener una fe que bendiga a los demás, aun cuando no son creyentes. Con esa fe debemos de ser bendecidos nosotros, y no solamente ser bendecidos nosotros, sino que tenemos que también darle la gloria a Dios. Es decir, que la fe en la que nos movemos debe de darle la gloria a Dios, porque ese amo debe de tener ganancias también. Muchas veces la fe solo se jacta para uno mismo, solo acarreamos para uno mismo. Dicen algunos hermanos por ahí, es una fe rastrillo, porque nada más queremos para nosotros.
¿En qué se ha beneficiado Dios en que nosotros hayamos sido salvos? Pensemos en esto. ¿Qué ganancia ha tenido Dios con usted, con la salvación de usted? ¿Qué tanto usted ha aportado al reino de Dios como un inversionista de la fe? ¿Cuántos talentos más ha trabajado usted? Imagínense si nuestro Señor descendiera y hiciera una encuesta con aquellas personas con las cuales nosotros estamos negociando. ¿Qué dirían las demás personas de nuestra fe? ¿Cómo se expresarían las demás personas de la fe? ¿O qué cara nosotros estamos dando del Evangelio? La palabra de Dios dice aquí que el hombre que recibe los 5 talentos va y negoció y dio ganancias con el que negociaba, ganó él y hizo ganar a su amo. Que nuestra fe, hermanos, dé ganancias a los que nos rodean, nos dé ganancias a nosotros y le dé la gloria a Dios también. Procuremos esa fe. Si la fe solamente está siendo si con la fe solo me estoy beneficiando yo, tal vez no es una fe completa. Si la fe solo me beneficio yo y los demás y no le da gloria a Dios, también es una fe incompleta. Una fe correcta es una fe que glorifica el nombre de Dios, que me llena a mí de paz, de presencia de Dios y que los demás que están a mi alrededor son bendecidos. El verso 15, otra de las cualidades de un buen inversionista, dice, y a cada uno se le entregó de acuerdo a sus capacidades, es decir, les dio los talentos de acuerdo a las capacidades. Qué hermoso es poder vivir en el reino de Dios o en la fe, consciente de las capacidades que nosotros tenemos. Desde en el libro de Éxodo, el Señor le dio a Moisés y le dijo uno de los mandamientos: no codiciarás nada que tenga tu prójimo, ni su mujer, ni su buey, ni su asno, nada de lo que tenga su prójimo lo codiciarás. Porque el Señor sabía que en la codicia hay pecado, que en la codicia, que en el mal deseo, que en esa inconformidad de decir, ¿por qué yo no tengo eso que él tiene o que ella tiene? También va consigo un pecado que trae la muerte. Un buen inversionista está consciente de sus capacidades, no invierte en áreas en las cuales no ve ganancia, no invierte en otras áreas en las cuales él sabe que no tiene la capacidad de sacar adelante esos negocios. No va a invertir en esos campos que son desconocidos para él. Se va a limitar a sus capacidades. En nuestra fe, hermanos, debemos de estar conscientes de nuestras capacidades que el Señor nos ha dado. Debemos de estar agradecidos con la vida, con la salud que Dios nos ha dado, con lo que el Señor ha puesto delante de nosotros. De no llenar nuestro corazón de tristeza o de amargura, deseando algo más que tal vez nunca vendrá, o tal vez renegando o echándole en cara a Dios, ¿por qué los demás tienen más que uno? Estos inversionistas que producieron para su amo estuvieron muy conscientes de sus capacidades. El que tenía 2 talentos nunca dijo, ¿por qué me dieron 2 talentos? Y a él le dieron 5. Él simple y sencillamente se puso a trabajar y produjo más talentos. Que nuestras vidas, hermano, se ocupen en lo que tenemos y no nos ocupemos en lo que no tenemos. Hay mucha gente que está preocupada por muchas cosas que aún no vive, que aún no vienen. La Biblia dice, cada día trae su propio afán. No nos preocupemos por todavía aquellas cosas que no están, que no han llegado. Que podamos en el nombre del Señor vivir de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestras limitaciones, y que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. El verso 17 dice, el que había recibido 2 talentos ganó otros 2 también. Hay algo interesante aquí, que eran 3 hombres, a los 3 hombres se les reparten los talentos, a uno 5, a uno 2 y a uno le dan 1 talento. El hombre que le reparten 2 talentos, podríamos decir, quedó a la mitad de los 2.
Hacia un lado tenía un hombre que le habían dado un talento y hacia el otro lado tenía otro hombre que produjo 5 talentos. Pongámoslo de esta manera, vivían a lo mejor en el mismo vecindario. Él estaba en medio. Tal vez este hombre escuchaba todas las tardes, todas las noches o por la mañana las inversiones de su amigo, el que tenía 5 talentos y cómo estaba entusiasmado y a veces a lo mejor tuvo pérdidas, pero cómo se pudo reponer y tal vez escuchaba él eso. Pero también tenía al otro lado lo que el otro hombre decía, dónde había enterrado su talento, cómo renegaba de la economía, cómo renegaba de que no había trabajo, cómo renegaba de que no había oportunidades, renegaba tal vez de sí mismo, renegaba del amo, etc. Y lo interesante aquí es que la persona que tenía 2 talentos, produjo 2 talentos. Y lo que a mí me habla o lo que a mí me dice, hermano, es que él puso su mirada en el hombre que produjo 5 talentos. No puso su mirada en el hombre que enterró su talento, porque él pudo haber seguido el ejemplo de aquel que enterró el talento. Pero no puso su mirada en ese camino, no puso su oído a ese tipo de palabras, sino que se inclinó por aquel que dijo, si él pudo lograr producir 5 talentos, yo puedo producir 2 talentos también. Eso quiere decir, hermano, que muchas de las veces en nuestro entorno o en el entorno de la fe se va a acercar gente hablando de que ha enterrado su talento, hablando cosas negativas del reino, hablando del amo, hablando del Señor negativamente, hablando de la vida negativamente, hablando de las oportunidades negativamente. Y también vendrá gente que verá no el vaso medio vacío, sino medio lleno. Es decir, habrá gente que ha producido talentos. Lo que podríamos sacar aquí de esto es que, hermano, pongamos la mirada en aquella gente que es propositiva, que habla bien del reino. En todas las iglesias estoy seguro que se escuchan comentarios favorables después de regresar de nuestra pandemia o de la pandemia y que nuestros templos son abiertos. Estoy seguro que cuando regresemos a nuestros templos, o si ya estás regresando a tus templos, te has dado cuenta de que hay mucha gente que no está ahí. Que cuando se cerraron los templos por allá en marzo, había mucha gente, pero hoy en día tal vez hay poca gente o pocos sean los que hayan regresado. Y te vas a enfrentar a este reto que este inversionista se enfrentó. Voltearás a tu mano derecha y escucharás a gente tal vez que ha prosperado, que ha regresado a la casa de Dios, que habla propositivamente, que le da la gloria a Dios, que vienen con gusto a su casa y tal vez voltees a tu lado izquierdo y veas bancas vacías, veas sillas vacías y por ahí tal vez te encuentres algún comentario negativo de tu iglesia, de la fe, de tu pastor, no lo sé. Te pregunto, ¿hacia qué lado tú vas a voltear? Te pregunto, ¿a qué palabras les vas a dar más valor? Te animo a que como este inversionista de 2 talentos, él se apegó más al hombre que produjo 5 talentos. Se olvidó tal vez de las palabras de aquel hombre que tenía un talento, tal vez lo bloqueó ahí en su Facebook y le bloquea el WhatsApp, tal vez levantó otros 4 ladrillos más en su barda y dijo, no quiero escuchar tus lamentos, no quiero escuchar tus quejas, porque solo hablas cosas negativas, no tienes nada bueno. Y en cambio establece lazos o relación con aquel hombre que está produciendo talentos. En la fe, hermano, y en el reino de Dios hay gente que llega al reino de Dios y hay gente que llega muchas de las veces hablando negativamente, no produciendo algo, pero hay mucha gente que está produciendo algo en el reino. Yo te aconsejo, acércate a ellos, júntate con ellos,
Júntate con la gente que imita a Dios. Júntate con la gente que produce talentos. Pregúntales cómo le están haciendo, qué hacen ellos. Establece lazos de amistad para que tu vida sea contagiada con ese buen ánimo, con ese buenos propósitos en la fe. Te animo a que voltees al lado correcto de la vida, sobre todo en este tiempo. No le des cabida a malos comentarios, que incluso tu vista no te engañe, que incluso lo que sientas o lo que la gente diga, no le des más valor a lo que Dios puede hablar a tu vida. Con esto termino. Dice que él escondió, el último de los inversionistas dice que escondió el dinero de su señor. Cuando este hombre esconde el dinero de su señor, dice, porque tuvo miedo de hacer inversión. Dice, tuve miedo porque conozco que eres un hombre duro. Dice, el verso 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí mi talento. Lo interesante aquí es que no era ni siquiera su dinero, era el dinero de su amo. Este hombre que tuvo miedo de la inversión, tenía miedo a equivocarse, tenía miedo al error, al tropiezo. No se puede emprender el camino, hermano, de la fe con miedo, con temor. No podemos tener temor en el camino de la fe, en el reino de Dios. No podemos caminar con temor. Debemos de caminar en fe, en valor, en decisiones firmes en el reino de Dios, confiando de que Dios nos ha de ayudar. Aquellos hombres que tenían 5 talentos y que tenían 2 talentos, invirtieron sin temor, sin miedo. Y eso no quiere decir que no hicieron tal vez algunos errores o cometieron alguna mala inversión. Claro que sí. Probablemente hicieron alguna inversión, se equivocaron en algo, alguien los estafó, tuvieron pérdidas o hicieron algo que no deberían, pero se recuperaron, aprendieron, tuvieron el valor de levantarse y seguir adelante. No tuvieron miedo ante la situación. No podemos tener miedo ante el reino de Dios. No tenemos que tener miedo a enfermarnos, a salir, a regresar, a recuperar nuestra vida habitual en el trabajo, en el hogar, en las escuelas, en la fe. Tenemos que vivir propositivamente, tenemos que tener fe en el Señor y creer que Dios nos ha de ayudar. Este hombre que entierra el talento vivía con miedo, vivía con temor. Con esto termino. Una de las cosas que yo creo que los amos o los dueños de las cosas, cuando sufren pérdidas, nunca se comparan las pérdidas cuando aquellos productos o aquellas herramientas o aquellas inversiones se pierden en el trabajo, a cuando se pierden sin estar haciendo nada. En mi pueblo, allá de donde yo soy hoy, en este tiempo de septiembre, octubre, empieza la temporada de langosta, la captura de langosta. Y los pescadores hacen sus trampas, unos cajones de rejas y los lanzan al mar. Pero todos los años, absolutamente todos los años, y todos los pescadores en el transcurso de la temporada de captura de langosta, muchos de ellos pierden sus trampas, pierden la mitad de sus trampas, algunos pierden la totalidad de sus trampas. Algunos pierden paulatinamente las trampas porque están en el mar, porque están muy cerca de la orilla, las olas las arrastran, las entierran. Por muchas cosas se pierden. Pero es mucho más triste perder una trampa oxidándose en el patio de una casa, en algún lugar que no se le está dando el uso correcto. Creo que cuando las cosas
de alguna manera tienen pérdida, pero tienen pérdida en el campo, tienen pérdida en la inversión. Yo creo que ese amo y que ese Señor no es tan áspero como muchas veces creemos. Yo te animo a que inviertas en el Señor, que no tengas temor a perder algo para el Señor, a perder tu tiempo, a perder algo que tú amas. Recuerda, vive conscientemente de que estás en el reino de Dios, rendirás cuenta de tu vida. Vive con un ojo aquí en la tierra y con el otro puesto en el cielo. Vive de tal manera que vas a presentar cuentas algún día delante de Dios de lo que tienes. Dios te bendiga en esta tarde.